Quiero cerrar rápidamente con una reflexión sobre la militancia, ¿no? Sobre la militancia. Y más en detalle, ya he venido exponiendo lo que considero los roles de la militancia, dónde tiene que estar la militancia, dónde hay que priorizar. La militancia, en términos generales, es una corriente de opinión y acción política organizada. Pero puede haber corrientes de opinión y acción política organizada fundada en el dinero, fundada en el ascenso social, personalizado. La diferencia con esas formas empresariales o oportunistas de la militancia política es la militancia política revolucionaria, para darle un nombre. ¿Y qué entiendo por una militancia política revolucionaria? Por la formación de una corriente de opinión y acción política organizada que impulsa las tendencias más transformadoras, comunitarias, universales de los sectores subalternos. Que conoce, que aprende, que está ahí en la sociedad, en sus distintos espacios donde está lo popular, los sindicatos, los barrios, los gremios, las asociaciones, en el mundo académico, en el mundo cultural, está ahí. Conoce, aprende, pero aparte de conocer, aprender, aprende y conoce para impulsar las luchas y dentro de las luchas, las tendencias más radicales, las tendencias más transformadoras, no de ellos, no del grupo militante, sino de la propia sociedad que está luchando. No se trata de dirigirla, sino de impulsar lo que dentro de la sociedad, el gremio, el sindicato, la comunidad, el barrio, el grupo cultural, representa la tendencia más comunitaria, más universalista, más asociativa, más solidaria de la propia acción de la gente. Y para ello, no solamente tienes que estar ahí, no solamente tienes que ayudar a destacar lo más revolucionario y ayudar a articular con las otras luchas siempre, sino que su autoridad se basa en una autoridad moral. No es una autoridad en base al dinero, no es una autoridad en base al capital cultural o a los títulos, en base a la autoridad moral. La autoridad moral ante las personas, en su comportamiento, su accionar, su compromiso, su esfuerzo, su entrega. La autoridad moral de un militante revolucionario, perdón, la autoridad de un militante es una autoridad fundamentalmente moral. Otros basan su autoridad en el dinero o en la jerarquía, y el militante basa su autoridad en su fuerza moral. La importancia de la militancia es tanto en el Estado como en la sociedad. En la sociedad, porque es estas militancias, estas líneas. Yo veo a la militancia como unos tensores de acero en medio de la acción colectiva, en medio de las clases populares. Son tensores, siempre son minoritarios, pero son de tal intensidad que permiten articular, que permiten unificar, que permiten impulsar fuerzas, tendencias que están latentes al interior de la acción colectiva, al interior de las clases populares, de las clases sociales y de sus organizaciones. Construyen nuevo sentido común. Durante décadas, en minoría, pero llegado el momento, ese sedimento hecho décadas o años previos se convierte en la plataforma en que cuando se da la apertura cognitiva, que no sabemos cuándo se dará, pero se ha de dar, estos tensores pueden irradiarse, pueden expandirse con una velocidad extraordinaria hacia un lado o hacia otro. Ayudan a articular luchas, experiencias de un lugar con otro. Ayudan a promover la acción más asociada, más colectiva, más solidaria. Promueven formas de movilización y organización comunitarias por encima de las soluciones individuales. Expresan
Y si expresan, podrán dirigir. Primero hay que expresar para poder dirigir, no a la inversa. Y en el Estado, la militancia es importante porque es lo que da estructura política a un gobierno. Los ministerios no son instituciones. Y un progresista o un revolucionario no llega al Estado para administrar las cosas, sino llega para transformarlas. Y los ministerios son en el fondo voluntades, prácticas organizadas, reglamentadas y luego estructuradas y congeladas y osificadas. Pero en el fondo son voluntades. Una ley, un reglamento, un procedimiento fue hecho por otras personas con cierta intencionalidad, con ciertos objetivos, en una correlación de fuerzas. Y cuando hay una presencia popular, progresista, revolucionaria en el Estado, pues esos reglamentos tienen que expresar nuevas voluntades, nuevas correlaciones de fuerzas, nuevas decisiones. Siempre he concebido, por experiencia propia, he estado en gobierno 14 años, 13 años, casi 14 años, un ministerio lo hace un grupo de personas. Lo hace un grupo de personas. Y si ese grupo de personas entra simplemente para hacer que las cosas sigan como están, pues sí. Es lo más fácil, es lo más flojo y no transforma nada. Pero si un grupo de personas entra con una voluntad de transformar, le imprime, le da el sello a la institución. Un ministerio funciona por la voluntad de una persona. No es una máquina. Llamamos máquina a lo que es en verdad relaciones entre las personas, olvidadas como relaciones y imaginadas como hechas por extraterrestres. Las instituciones son interacciones entre personas, maneras de vincularnos en torno a la gestión de lo común. Cuando uno llega al gobierno y quiere transformar el Estado, si no tiene una estructura política, no tiene musculatura política para esas tareas, y la musculatura política viene de antes, no se la construye en el Estado, viene de antes, se potencia en el Estado. Y si eso no se ha construido, lo que sucede en gestión de gobierno será algo anodino, meramente administración de algo maquinal hecho por otros que han convertido su voluntad en máquina. Y solamente la presencia de una militancia política previa puede impulsar y hacer presente la voluntad popular en la trama de fuerzas y en la trama de instituciones, de reglamentos, de leyes, de decisiones que se toman en el Estado, en el gobierno. Y considero que un militante progresista, si ha de sustituir su militancia en el sindicato, en el gremio, en la universidad, en la parte cultural, ha de ser con la intención, y eso solamente un militante lo puede hacer, de democratizar, de desburocratizar, de inclinar la institución, es decir, las voluntades convertidas en normas, de inclinarlas en favor de lo popular, en favor de la participación. A cada minuto se toma decisiones sobre recursos. El Estado es el monopolio de lo común. Dinero, historia, procedimientos, recursos, empresas, acreditaciones, una infinidad de mecanismos tiene el Estado. Y esos habrán de
tomar la orientación de lo popular, de apoyar lo popular, de potenciar lo popular, dependiendo el conjunto de compañeros que entren en la gestión de gobierno temporalmente. Porque si no lo hacen y solamente se dedican a administrar lo que heredaron lo hicieron empresarios, gente rica, adinerada, extranjeros, para favorecer a adinerados, ricos extranjeros. Y eso se ha convertido en institución. La manera de cambiar eso no es repetir la institución o administrar la institución, sino transformar la institución. Y eso solamente puede venir del impulso de la militancia política, de la fuerza política, de la estructura política y de la permanente interacción con la sociedad que te empuja, que te da fuerza, que te reclama y que te apoya en las decisiones que vas tomando desde el Estado. El horizonte, por supuesto, es que algún día se democratice todo, que no sea necesario el monopolio y que las decisiones las tome la propia gente. Ese es el horizonte postcapitalista y de extinción del Estado del que nos habla Marx. Pero en el camino hacia ello es esta interacción permanente de transformar la institución, de revolucionar la institución, de democratizar las decisiones, de desburocratizar la función pública. Y está claro que, y con esto cierro, mi experiencia me muestra que es tan importante un buen ministro o un buen secretario como tan importante y a veces más importante un buen dirigente. Para un gobierno progresista, su fuerza está fundamentalmente en la sociedad. Y muchas veces creemos de que llegando al gobierno ya tenemos todo y perdemos en la sociedad. Y recogemos militantes de la sociedad para llevarlos al Estado. Está bien, es parte de la democratización y de las victorias de lo popular. Pero si no has dejado a otro compañero en tu lugar, igual o mejor que vos, que mantenga la línea desde abajo, lo que haces es vaciar la sociedad. Y espacio que uno deja, espacio que lo llena a la derecha. Militante que tú jalas de la universidad, del sindicato, del gremio, del barrio, lo llevas a la función pública y no has sustituido ahí con otro militante mejor aún, más comprometido, lo va a ocupar la derecha. Y de aquí a unos años serás tú en el Estado con buenos militantes y toda la sociedad rodeado por la derecha, por conservadores. Te van a triturar, te van a triturar, te van a asfixiar. Porque ellos habrán construido el sentido común hacia un regreso conservador. Entonces, no puedes abandonar ninguna lucha. Tienes que estar en el Estado y tienes que estar en la sociedad. Y a veces, en ciertos casos, es más importante una fuerza, una personalidad en un lugar de la sociedad civil que estar en el Estado. Porque el Estado también tritura. Es una máquina de burocracia que tritura, que asfixia al militante. Y hay que tener mucha entereza para no ser triturado para esa herencia hecha por otros, para sobresalir en medio de esa trituradora, pero a la vez desde la sociedad. Entonces yo creo que el progresismo y lo revolucionario hacia futuro tendrá que siempre moverse en las dos dimensiones, priorizando las dos dimensiones, no una más que otra, Estado y sociedad, sociedad y Estado. Y solamente en esa tensión y coexistencia de luchas y acompañamiento se puede garantizar las victorias hacia futuro. De esta cuestión que por ahí aparece medio divorciada entre el partido y el movimiento y la sociedad. Y entonces ahí donde queremos que el partido sea más movimentista y ahí donde queremos que el movimiento también tome conceptos más generales. Nos pasa mucho a nosotros, sin dar nombres, digo, de muchos movimientos, con mucha ascendencia por ahí en la población y demás, pero con una cuestión de avanzada muy inmediata, de resolver lo inmediato y por ahí no en la construcción, digamos, de ideas, de estas ideas que vos decís que cuando se hacen colectivas son las que transforman.
No sé si se entiende. Hay movimientos importantes en Argentina y demás, pero que por ahí están en lo inmediato, no están en la cuestión de resoluciones de la política más estructural, y tenemos algunos, y esperamos que no sea uno de estos partidos, que nos falta también la interpretación de los movimientos, y no espero lo de la sociedad, porque en eso tratamos de estar en el día a día. A la dicotomía partido o movimiento, la solución temporal es partido y movimiento. No es partido o movimiento, sino partido y movimiento. Las grandes transformaciones sociales han venido del lado de la emergencia de movimiento social, múltiples. Indígena, campesino, de mujeres, de pobladores, culturales, movimiento. Y eso ha sido la gran plataforma cultural y política que ha permitido que al momento de la crisis del neoliberalismo y la apertura cognitiva de la sociedad, irrumpa este discurso, con sus fuerzas y sus límites, decíamos, ¿no? Con sus fuerzas de lo popular, del Estado, del mercado interno, de la justicia social, de la igualdad, pero también con los límites de, por experiencia propia, no plantearse el tema de la democratización, no solo de la distribución de la riqueza, sino de la producción de la riqueza. Ese es el límite del movimiento. Límite temporal. Y a la vez, en términos de partido, múltiples corrientes heredadas del viejo activismo político de los años 60 y 70. Estructuras políticas más o menos amplias o más o menos cerradas, más de militantes profesionales o más de militantes temporales que habíamos heredado 10, 20 años atrás, ellos han influido. No se puede entender el progresismo de los años del siglo XXI sin la presencia activa de estos retazos, de esta herencia, de esta experiencia, de múltiples formas de militancia, de partidos grandes, de partidos pequeños, de izquierda, no tan de izquierda, de centro izquierda, de extrema izquierda, que están al interior de el movimiento social y que han empujado, han impulsado hacia una primera fase que ha sido el progresismo y que ha permitido la derrota de los neoliberales. Y por 2 veces se los ha derrotado. Entonces, la experiencia, yo creo, latinoamericana te habla de que es necesario el movimiento y el partido. Y el partido como movimiento y el partido como algo más cohesionado y más cerrado, pero involucrado en el movimiento, coexistiendo en el movimiento, aprendiendo con el movimiento, luchando dentro del movimiento, irradiando dentro del movimiento. Por eso decía en la charla antes, para mí la militancia son como unos tensores de acero al interior del movimiento. Y su fuerza radica en que permiten articular y agrupar dentro del movimiento. Nos habíamos imaginado a un partido por fuera del movimiento dirigiendo el movimiento, y eso no funciona. Un partido, muchos partidos, un partido de masas, un partido de cuadros dentro del movimiento, actuando con el movimiento, ha sido una relación virtuosa que nos ha dado estas victorias. El siglo XXI se ha iniciado con victorias para lo popular. No victorias definitivas, no victorias radicales, sí, pero con victorias. Frente a un panorama planetario marcado por las derrotas, América Latina, con esta combinación extraña, híbrida entre partido, movimiento y partido de cuadros y múltiples partidos, ha ayudado a dar esta primera oleada y estas primeras victorias. La pregunta es, ¿qué pasará para el segundo momento? ¿Será la misma experiencia? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero está claro que en los hechos, los latinoamericanos, a nuestro modo, hemos superado el viejo debate de la izquierda de los años 40, 50 y 60 sobre el partido, sobre la vanguardia.
Por eso hemos ganado. Hemos ganado. No definitivamente, porque ninguna victoria es definitiva, pero hemos ganado un periodo. Y ahora hay que prepararse para ganar nuevas batallas. Y contamos con la experiencia de esta articulación entre movimiento y partido. El movimiento requiere del partido porque eso le permite empujar las tendencias y darle cohesión a cosas muy dispersas. Pero el partido sin movimiento es un grupo de amigos que se reúne a tomar café y a debatir cosas abstractas. La articulación de ambos, y hay que seguir ensayando distintas modalidades de esta articulación entre movimiento y formas de partido. Si estamos imaginando en un horizonte postcapitalista, en una radicalización de los progresismos, si estamos pensando en un conjunto, en un paquete de ideas y en un paquete de transformaciones y de medidas de segunda generación del progresismo, estas van a resultar de nuevas o similares o mejoradas modalidades de articulación entre militancia y movimiento social. Yo, en lo personal, soy un convencido de que se necesita un grupo, una estructura más cerrada, más cohesionada, pero muy bien enraizada en los sectores populares, para promover nuevos liderazgos, para sustituir los espacios que va dejando la presencia y el tránsito hacia el Estado, para detectar y potenciar las tendencias más postcapitalistas, más comunitaristas que están anidadas. Soy un convencido que se requiere. Se requiere un partido en el sentido estricto, pero está claro que no hay un partido que pueda monopolizar el sentido de la historia. Va a haber múltiples partidos y quizás esos múltiples partidos cobijados dentro de un mismo movimiento partido, como se ha dado en la primera oleada progresista. Y no significa disolverse dentro del movimiento, significa mantener su identidad, su fuerza, su irradiación, pero comprometido con el movimiento, porque al final y al cabo, cualquier experiencia postcapitalista, más comunitarista, más socialista que pueda darse en el progresismo latinoamericano, va a ser una experiencia de masas, no va a ser una audacia del Comité Central. Las audacias del Comité Central son audacias del Comité Central, de un grupo de personas, no son una experiencia colectiva. Y el socialismo se construye con experiencias colectivas, no meramente con decisiones administrativas. Entonces, esta dialéctica contradictoria, esta paradoja entre partido y movimiento, va a seguir presente, yo creo, en los siguientes años, y lo que hay que buscar es formas mejoradas e innovadoras, pero potenciando los dos, un grupo más preparado, más organizado, más cohesionado, actuando al interior del movimiento, impulsando en el movimiento, acompañando el movimiento, empujando desde abajo el movimiento. Y si es algún momento, conduciendo el movimiento porque el movimiento te da esa conducción, no porque tú te crees con la conducción. Y si el movimiento no te hace caso, peor para el movimiento. No puede ser esa la lógica. Esta paradoja la vamos a seguir viviendo y hay que experimentar. Pero se requiere partido, muchas formas de partido, y se requiere movimiento para esta nueva etapa. Nuevas formas, pero de los dos mismos polos que no pueden sobreponerse uno sobre el otro. Se requieren los dos.